El INE confirma que la economía creció el 5,5% 2022 mientras que el empleo avanzó el 3,8%. La economía española logró crecer el 5,5% en 2022, según el dato de la Contabilidad Nacional trimestral publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, que confirma la tasa adelantada por el propio INE el pasado 27 de enero. La intensa recuperación del turismo, del comercio y de la hostelería después de las restricciones previas de la pandemia, así como el sector exterior, impulsaron la actividad en un ejercicio muy difícil marcado por el estallido de la guerra en Ucrania, los precios desorbitados de la energía y la mayor inflación en 40 años. Con todo, la economía española sorprendió en 2022 con un crecimiento del 5,5%. La misma tasa de avance que en 2021, la más elevada desde 1973 y muy por encima de la última previsión oficial del gobierno, del 4%. En particular, según la estadística pública por el INE, la economía española avanzó el 0,2% en el cuarto trimestre de 2022 respecto al anterior, lo mismo que el dato revisado ahora para el tercer trimestre, lo cual eleva al 5,5% el crecimiento estimado para el conjunto del año. Tras un hundimiento del PIB del 11,3% en 2020, la economía española ha logrado encadenar 2 años consecutivos con avances del 5,5% que dejan el PIB a tan solo medio punto porcentual de recuperar su nivel prepandemia. El PIB a precios corrientes se sitúa en 1.327.108 millones de euros, un 10,0% superior al de 2021. La demanda nacional, consumo e inversión, contribuyó en 3,1 puntos al crecimiento real del PIB del 5,5% en 2022, dato 2,1 puntos inferior al del año anterior. Por su parte, la demanda externa presentó una aportación de 2,4 puntos, superior en 2,1 puntos a la de 2021. Por sectores, los servicios de comercio, transporte y hostelería lograron en el conjunto del año un crecimiento real del 16,5%, una vez superadas las restricciones a la movilidad que impuso la pandemia. La construcción avanzó el 4,1% y la industria el 3%, mientras que agricultura y pesca vieron recortada su actividad en el 1% en términos reales en el conjunto del año. La actividad económica de 2022 estuvo lastrada de forma determinante por la inflación, si bien las familias gastaron en consumo el 11,6% más que en 2021, lo cierto es que, en términos reales su gasto quedó limitado al 4,5%, una vez descontado el efecto de la inflación. En otras palabras, aumentaron su gasto el 11,6%, pero solo compraron el 4,5% más que el año anterior. Lo mismo se puede decir para la inversión de las empresas, que creció el 11% en términos nominales, pero solo el 3,5% en términos reales. El avance del 38% de las exportaciones queda reducido a menos de la mitad, el 14,4%, si se descuenta el mordisco de la inflación, y el de las importaciones baja del 32% en términos nominales al 7,9% en dinero real. Los datos publicados este viernes por el INE confirman que la recuperación de la economía española fue intensa en el conjunto de 2022. Si bien el año acabó con una desaceleración en picado en el segundo semestre que anticipa el frenazo que todos los pronósticos avanzan para 2023. Así, el año 2022 acabó con un crecimiento trimestral del 0,2%, el 2,7% respecto al mismo trimestre del 2021. A pesar del tradicional aumento del consumo de las familias en la última parte del año, en 2022 acabó con un recorte del consumo de los hogares del 1,8% respecto al tercer trimestre del año. Los datos publicados este viernes por el INE muestran un crecimiento del 3,8% en el total de personas ocupadas equivalentes a tiempo completo. Esto es 1.312.779 ocupados más que en 2021. La tasa de avance del 3,8%, en todo caso.
resultó inferior a la de la economía, del 5,5%. En términos de horas trabajadas, la ocupación creció el 4,1% en el conjunto de 2022 respecto al ejercicio anterior, lo cual redundó en una caída de su productividad del 9,6%. En términos de dinero constante, el crecimiento del 10% logrado por la renta nacional se distribuyó de forma desigual entre beneficios empresariales, que subieron el 15,4%, más del doble de lo que avanzó de forma agregada la remuneración de los asalariados, 6,5%, y mucho más que el saldo de impuestos menos subvenciones, el 4,7%.